en ser el diagnóstico precoz de sepsis, ver cómo es el manejo y qué novedades ha habido con respecto a las anteriores guías que han ido apareciendo. Como ven acá, la palabra sepsis ya existe desde el siglo IV a.C. y fue introducida por Hipócrates. Significa putrefacción. De ahí en adelante, pues, han ido apareciendo muchos signos y síntomas que han ido haciendo un cuadro cada vez más frecuente. Es así que recién en el año de 1992 se reunieron por primera vez para tratar de, como decir, uniformizar los términos que se utilizaban. Es así que primero se estableció que era CIR. ¿Alguien recuerda del Castillo qué significa CIR? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Exactamente. También en esta guía, mírenlo, desde 1922, prácticamente unos 30 años, ¿cierto? Hace 30 años esta guía. María Mosquera, ¿qué significa infección? María, ¿algún voluntario que me diga qué significa infección? Estudiantes de medicina, ¿alguien que me diga qué es una infección? ¿Nadie? Kevin Sánchez. Juan Moya. ¿Sí me lo van a escuchar? Sí, doctor. ¿Alguien me puede decir qué es sepsis? ¿Qué es infección? Es un proceso en el cual un microorganismo invade a un hospedador y puede provocar un daño, por ejemplo. Ya. Porque primero tenemos que saber qué es infección. Claro. Como ven acá, en la parte, bien, es un proceso causado por la invasión de un microorganismo. O sea, un microorganismo invade un tejido que habitualmente era un tejido, una cavidad o un líquido habitualmente estéril. Eso significa infección. Y bacteriemia, Villanueva Calderón Ever. Doctor, es aquella presencia que tiene hay presencia de bacterias en un tejido, ¿no? En este caso puede ser en la sangre. Y entonces, ¿por qué les hago esto? Porque durante lo que vamos a conversar vamos a ir tocando estos puntos. Bueno, en esta guía, miren, había uno pensaba que infección era otra cosa, bacteriemia, distintos términos los confundían. Por eso es que en el año 1932 empezaron haciendo las guías para uniformizar lo que son los conceptos y manejos. Aquí recién aparecieron los términos de sepsis severo, shock séptico y falla multiorgánica. Miren, posteriormente, un poco de historia para conocer primero. Posteriormente, en el año 2001, prácticamente 10 años después, se reunieron de nuevo un consejo de expertos para hacer esta guía. Básicamente, como ven, si la comparamos con la anterior, no hay variaciones. La única
se agregó algunos términos para definir, como ven acá, parámetros para definir lo que es agentes inflamatorios, hemodinámicos, de disfunción orgánica y de perfusión tisular. Eso es lo único que varió en esta guía, que se agregó, digámoslo así, en el año 2001. Desde ahí hasta el año 2016 apareció esta otra guía, casi recién, hace unos 6 años, en esta cifra, y cambiaron los todavía. Sí, doctor, le escuché. Sepsis es daño que se general por una disfunción orgánica. Ya. Miren, acá en la guía del 2016, que la vemos acá a la mano izquierda inferior, prácticamente definieron lo que es sepsis. Anularon prácticamente el término sepsis severa, desaparecieron lo que es SID, y de frente asumieron que sepsis, como dice acá, es una disfunción orgánica que amenaza la vida, causada por una respuesta mal regulada del huésped a la infección. Mientras que shock séptico se definía como una sepsis con hipotensión persistente que requiere tratamiento con vasopresores. ¿Para qué? Para conseguir una presión arterial media mayor de 65 para esta última guía del 2016. ¿Algún voluntario? Bueno, falla multiorgánica se refiere a qué? Se refiere básicamente cuando se afectaron, debido a este proceso de sepsis, se afectaron dos o más órganos. ¿Ya? Mientras que en la sepsis es una disfunción orgánica, pero prácticamente acá estamos fallando uno de los órganos. Bien puede ser la parte respiratoria, como por ejemplo, ¿ya? Miren, entonces, seguimos. En este año 2016, en esta guía Sepsis 3, aparte también agregaron una forma de medir esta disfunción orgánica. Esta disfunción orgánica la medían como dos o más puntos en esta escala. Esta era la escala que por esencial la llamamos la escala de Sofa. ¿Ya? Mírenlo acá en esta escala de Sofa. Tomaba en cuenta qué órgano, los pulmones básicamente, ¿cierto? El aparato respiratorio, toma en cuenta la parte de la coagulación, la función hepática, el aparato cardiovascular, el sistema nervioso y la función renal. Para evaluar la parte respiratoria utilizaban el PAPI. ¿Qué es el PAPI? ¿Alguien recuerda qué es el PAPI? Nadie ha tenido pacientes o familiares o conocidos hospitalizados por COVID. ¿Alguien ha tenido conocidos o familiares hospitalizados por COVID que no existe? Nadie. ¿Nada? Bueno, este acá medía
básicamente el intercambio gaseoso y lo normal es que en este caso de oxígeno. Lo normal es que sea mayor a 400. Conforme va disminuyendo, menos de 400 se le daba un punto, menos de 300 2 puntos. Quiere decir que está afectándose el intercambio de oxígeno. La coagulación lo medían en base al resultado de las plaquetas. Todos sabemos que las plaquetas, su valor normal es más de 150.000, ¿cierto? Conforme estas va disminuyendo, en estos rangos le daban puntaje. La bilirrubina igualmente. Lo normal era que sean menos de 1,2 miligramos por decilitro, y conforme esta bilirrubina iba aumentando, reflejaba un daño a nivel del hígado. La parte cardiovascular, miren con qué lo monitorizaban. ¿Con qué lo monitorizaban? A ver, un voluntario, Kevin Sánchez. La presión arterial media. Exactamente, lo monitorizaban con la presión arterial media. Lo normal es que sea mayor de 70. Conforme esta presión arterial media vaya disminuyendo y va adquiriendo puntaje. Y si es que también usaba vasopresores para aumentarlo o corregirlo. El sistema nervioso central, el sistema nervioso básicamente lo monitorizaban con la escala de Comer-Glass en esa escala. Todos sabemos que los puntajes van de 3 a 15, ¿cierto? Y conforme va disminuyendo este puntaje, el paciente tiene más alteración del estado neurológico. La parte renal lo monitorizaban con la creatinina. Y conforme va aumentando, va obteniendo mayor puntaje. El hecho que afectación 2 o más puntos en esta escala hacía lo que llamamos disfunción orgánica. 2 puntos o más puntos en esta escala. Pero como ustedes ven, necesitamos de la ayuda del laboratorio para un paciente, ¿cierto? Para hacer el diagnóstico de sexo. Es por eso que en esta misma guía hicieron esta escala, como digamos, ya abreviada del SOFA, que básicamente utilizaba solamente 3 parámetros fáciles de evaluar, mírenlo. Uno es el nivel de conciencia. Todos sabemos aplicar la escala de Comer-Glass. Si eres menor de 13 puntos, positivo. El otro era la presión arterial sistólica. También tenía un punto más si tenía una presión arterial sistólica menos de 100. Y el otro parámetro, la frecuencia respiratoria. Si este era mayor de 22, también tenía en este caso un SOFA resumido, digámoslo, de 3 puntos, pero eran suficientes 2 puntos o más una infección probable o documentada para hacer el criterio de sexo, el diagnóstico de sexo. Miren, el último año, solamente este año 2022, ¿cuántos artículos de sexo hay? Aproximadamente 10.587 en este último año. ¿Qué quiere decir? Que bastantes estudios se están haciendo. ¿Y por qué creen que es importante que hagan estos estudios con respecto al problema del sexo y shock séptico? ¿Por qué creen? A ver, Lisbeth Yupanqui. Porque tiene alto riesgo de mortalidad, doctor. Exactamente. Miren, al año aproximadamente 31 millones de personas sufren un episodio de sexo. Miren qué cantidad al año muere por un cuadro de sexo, 6 millones. Recordar que de todos los pacientes que les da sepsis, aproximadamente el 10% terminan en UCI. Y estos pacientes constituyen la principal causa de mortalidad en UCI. Un paciente que tiene sepsis, solamente sepsis, tiene más del 10% de probabilidades de fallecer, mientras que el paciente que ya desarrolla shock séptico
su probabilidad de fallecer aumenta a más del 40%. Debido a toda esta cantidad de personas que se ven afectadas por ese problema, en el año 2017 la OMS lo declara como una prioridad de salud, en la que es el cual que vean todo esto. Y esta es la última guía que, bueno, ya no fue la última, porque apareció en el 2021, el año pasado. Todos ya la conocen de repente, lo han visto, lo han leído, han tenido la oportunidad de verla, que es la guía del 2021, para lo que es el manejo de sepsis y shock-sepsis. Van a haber unos cambios con respecto a la anterior. Básicamente la definición de lo que es sepsis se mantiene en esta guía. ¿Ya? ¿Y qué recomendaciones nos da? La primera recomendación que nos da es que todos los hospitales, el sistema de salud, tengan un protocolo de cómo actuar frente a los cuadros de sepsis. ¿Qué recomendación nos da más? Recuerden que la anterior guía nos establecía su escala de SOFA para hacer el diagnóstico de sepsis. Acá no. Acá dijeron que podemos utilizar, somos libres de utilizar, de acuerdo ya a la experiencia de cada investigador, de cada médico, otras escalas, como son la del CIRS, la del NIU o la del NIU. Ya las podemos usar independientemente. ¿Qué más? Otra recomendación que veo en nuestra guía es que a todo paciente que nos viene por cuadro de sepsis, debemos pedirle, solicitarle entre los análisis. ¿Qué les tenemos que solicitar? El lactato. ¿Y por qué le solicitamos lactato? ¿Por qué creen? Bueno, durante el shock séptico, la parte de la fisiopatología, hay una hipoxia, ¿no? Tisular. Entonces, esto condiciona que incremente el ácido láctico y por eso se mide el lactato. Exactamente. Que las células de nuestro organismo están en perfusión, ¿cierto? Y están haciendo su metabolismo en la ausencia de oxígeno. Y producto de esto generan lo que es el ácido láctico. Por eso es importante medir. ¿Y cuánto es lo normal de ácido láctico? Lo normal, menos de 2 milimoles. Lo normal es que sea menor de 1, pero Ah, para criterios, lo utilizan que sea mayor de 2, ¿cierto? ¿Qué más recomiendan? Todo paciente que tenga criterios para ir a UCI, debe sí o sí, debe ser admitido dentro de las primeras 6 horas. Ahí vamos a verlo todo esto con un ejemplo, ¿ya? Ahora sí, en sepsis, ¿qué recomienda esta guía? Dice que pacientes que es identificado con sepsis y shock séptico, ¿qué recomienda? Que el manejo sea inmediato. Lo primero que debemos hacer en un paciente que identificamos que tiene un shock séptico o tiene criterios de hipoperfusión, ¿cómo debemos empezar? La resucitación. Le deben de colocar prácticamente como de su ABC que hacen. Le coloca sus 2 guías de gran calibre, número 16 en promedio, y dice que le van a colocar líquidos. ¿Qué líquido le van a colocar? ¿Qué líquido recomiendan las guías? Cristaloides y en preferencia lactato Ringer. Exactamente. Como está diciendo su compañero, digamos que han visto en los hospitales cuando están saliendo, le colocan cristaloides. ¿Qué cristaloide es el más usual y usado? El que más usualmente lo ven ustedes que lo aplican en emergencia.
La guía decía lactanto Ringer, no sé. Ya, cierto, que la guía dice que el lactato Ringer es lo mejor, ¿cierto? Pero el que más van a ver y en todo hospital que utilizan es el cloruro de sodio al 0,9%, ¿cierto? Esos ven que utilizan, pero lo ideal, si fuera mi familiar y están las posibilidades, es el lactato Ringer, como dice su compañero. Ahora sí. Y después que le aplicamos el cloruro al paciente o el lactato Ringer a 30 mililitros por kilogramo, ¿qué significa esto? Supongamos que el paciente pesa 70 kilos, ¿cuánto de líquidos le aplicaré por endovenoso? ¿Cuánto? Celeste, García, Pulcón. ¿Algún voluntario que diga cuándo le aplica a un paciente 70 kilos que viene con su obsequio, cuánto de líquidos le voy a aplicar? ¿Nadie? Sería el peso, que sería 70 por el volumen, que sería 30, sería 2000 100, 1100. entre el tiempo, ¿no? Básicamente te dice que lo tienes que aplicar dentro de las 3 primeras horas, ¿cierto? ¿Sí? O sea que Sí. entre estas 3 horas tienes que colocarlo, ¿no? Se puede entender que en las 3 horas le aplico los 2100 o que se aplica todo dentro de un bolo dentro de los 30 minutos, que está dentro de las 3 horas, ¿cierto? Ahora sí, dice que debe monitorizarse. Todo esto es monitorizar para ver si se está habiendo una respuesta adecuada a tus líquidos. Básicamente lo que es monitorizar es cuánto está el volumen sistólico, si se ha mejorado, la variación también del volumen sistólico, variaciones de presión. Esto básicamente se hace con unos aparatos, ya que vamos a ver más adelante que voy a poner el ejemplo. O con una ecocardiografía, que también puede evaluar cuánto está el volumen sistólico. ¿Ustedes saben cuánto es normal el volumen sistólico en un paciente? ¿Se acuerdan de su fisiología cuánto es el volumen normal? Nada. Doctor, disculpe si le escucho como alejado de los... Voy a acercar el micro mejor. Le voy a apagar la cámara y le voy a acercar el micro. Ya está. ¿Ustedes saben cuánto es el volumen sistólico normal? El volumen, la presión sistólica. No, el volumen sistólico, o sea, el volumen de sangre expulsado con cada contracción del corazón durante 2 sístoles. Bueno, sístole y contracción es lo mismo. De 70 a 90. Exactamente. Aproximadamente de 70 mililitros, ¿cierto? Bien. Por eso, con la ecocardiografía, ustedes saben que los que lo hacen este examen pueden ver cuánto está produciendo el volumen de sangre en cada sitio del corazón. Se nos puede determinarlo, puede decir. Supongamos que le hacen la ecografía y lo ven que solamente está eyectando 30 mililitros. ¿Qué quiere decir? Que está bajo, o sea, tenemos que darle más líquido, ¿cierto? Otro parámetro para medir también la hipoperfusión, como ya habíamos dicho, es el lactato. Otra forma para medir también la hipoperfusión, se recomienda también la guía, es el llenado capilar. ¿Cuánto es lo normal del llenado capilar? Menos de 2 segundos. Es lo normal, ¿cierto? O sea, nos ayuda bastante ver todos estos parámetros. Sigamos lo que dijo su compañera. Generalmente,
para la maniobra de resucitación utilizamos lo que es los cristaloides, como el cloruro de sodio. Pero lo ideal es usar un cristaloide balanceado, como es el lactato Ringer. ¿Y por qué no el cloruro de sodio? Básicamente, sí se usa, pero posiblemente pueda tener efectos de una acidosis metabólica hiperclorémica. Puede ocurrir también vasoconstricción, puede aumentar la secreción de citoquinas y lesión renal. Básicamente esto puede darnos si utilizamos el cloruro de sodio al 0,9%. Por eso lo más recomendado es el lactato Ringer, como dice su compañera. Ahora sí, como dijimos, ya supongamos que al paciente le pusimos los líquidos, pero vemos que su presión no se logra recuperar. Continúa con una presión menor de 65 milímetros, presión arterial media menor de 65. En este caso, cuando a pesar de que ya le hemos colocado los líquidos y no hay respuesta, o su presión arterial media aún está disminuida, está por debajo de 65, utilizamos los vasopresores. Y la guía, ¿qué vasopresor nos recomienda de primera elección? Noradrenalina. La, ¿Algún otro comentario? la norepinefrina. Exactamente. Como lo ven acá, la guía nos indica que el de primera línea, el de primera elección, el vasopresor de primera elección es la norepinefrina. ¿Ya? La norepinefrina para tratar de mantener una presión sobre los 65 milímetros de mercurio. También esta guía nos dice, ustedes saben que estos medicamentos, estos vasopresores, se los coloca por un catéter venoso central. ¿Se han visto catéteres venosos centrales? ¿Sí? Es un catéter que básicamente está conectado bien a la vena subclavia. Es un catéter que prácticamente, como se dice, conecta con las venas de gran calibre. Pero, ¿qué recomienda esta guía? Supongamos que no tenemos esa vía de acceso central. Le dice que este vasoactivo, no importa, es necesario. Si no lo usamos, si no lo utilizamos en el paciente, porque no tenemos un catéter de venoso central, lo podemos colocar por vía periférica. Porque, ¿qué es importante? Porque tenemos el 65. Ustedes saben que es perjudicial dejar al tejido hipoperfundido. Y supongamos, le coloqué la norepinefrina y aún así no logro subir la presión arterial, ¿me tengo que utilizaré? O sea, primero, norepinefrina. Le estoy dando norepinefrina y a pesar de eso, su presión del paciente sigue siendo, presión arterial media sigue siendo menor de 65, ¿qué vasopresora agregaré? Según esta guía, debemos agregar, como lo ven acá, la vasopresina. ¿Ya? Y supongamos que ya le di la vasopresina. Y aún así no logro que suba su presión más 65. Presión arterial media, no logro que suba más de 65 milímetros de mercurio. Acá sí dice, si es que tuviera disfunción cardíaca, le agregaríamos, si es que el corazón puede que está fallando, le agregaré, ¿qué le agregaremos, jóvenes? Dobutamina. Dobutamina. Pero si el corazón está bien,
Ahí recién le vamos a agregar lo que dijo tu compañero en un inicio, la epinefrina. Entonces va en esa escala. Primero, noradrenalina o norepinefrina. Luego, vasopresina. Y dependiendo si la función cardíaca está mala, dobutamina, y está buena, le agregaremos epinefrina. Ahora supongamos que por A o B, aún así le he agregado todos estos vasopresores. Ya le agregué norepinefrina, ya le agregué vasopresina, ya le agregué epinefrina, y aún así no logro levantar la presión arterial media. Recién en estos casos, cuando ya he colocado los tres, lo consideramos agregar corticoides. Recién ahí se va a agregar corticoides. ¿Sí? O sea, dice que generalmente, si después de 4 horas con todo esto no he logrado levantar la presión, se utiliza los corticoides endovenosos. Y el corticoide endovenoso más usado es como lo ven acá, la La hidro... hidrocortisona. Exactamente, el corticoide más usado endovenoso es la hidrocortisona a una dosis de 200 miligramos diarios. O que también se puede usar 50 miligramos endovenoso cada 6 horas. ¿Ya? En ese momento recién vamos a utilizar corticoides, cuando no hubo respuesta a lo que fue mis vasopresores. Sigamos. ¿Qué más nos dice esta guía? Esta guía nos dice que sí o sí tenemos que empezar, una vez que ya tenemos el diagnóstico probable o definitivo de sepsis, con presencia de shock o sin presencia de shock, debemos iniciar sí o sí antibióticos, ¿sí? Este es lo principal que tiene que quedarse con ustedes. En pacientes con sepsis o shock séptico, definitivo o probable, dentro de la hora ya debemos estar iniciando antibióticos. ¿Ya? Eso tiene que estar bien claro. Dentro de la hora sí o sí se inician antibióticos. Anteriormente utilizaban la medición de esta proenzima, proteína, procalcitonina, para ver si iniciabas o no iniciabas antibióticos. Pero en esta guía dicen que no recomiendan que use la medición de procalcitonina para ver si uno inicia o no inicia antibióticos. ¿Ya? Eso es lo que debe quedarse de ver. Entonces, ¿y qué antibióticos? Antibióticos generalmente que nos reflejen, supongamos, dos opciones. Podemos usar de amplio espectro si tenemos dudas sobre el patógeno que está causando la infección, no sospechamos de ninguno. Y en caso sospechemos, supongamos, una infección de vías urinarias, ¿de qué gérmenes sospecharías? ¿Gram positivo o gram negativo? A ver, jóvenes, Positivo. recuerden, para lo que es infección de vías urinarias, tenemos que sospechar, acuérdate, de los negativos. ¿Como quiénes? Escherichia coli. Es uno que es bien frecuente también, ¿cierto? Recuerden, gran negativo, sospechamos infección de vías urinarias. Entonces, el antibiótico generalmente que iniciamos es el de amplio espectro. Pero recordar, algo que también nos dice esta guía, es que antes de iniciar los antibióticos nos recomienda que obtengamos hemocultivos para posteriormente detectar qué germen ha sido y ver su sensibilidad a los antibióticos. En caso de foco respiratorio, que sospechemos el foco respiratorio, acá está lo que le pediremos, hemocultivos, distintas exámenes que vemos acá, para determinar el germen. Igual para foco
lógico para el sistema nervioso central o poco abdominal. También esta guía recomienda abdominal un paciente con diagnóstico de apendicitis. Llega con un diagnóstico de apendicitis, así como lo han visto en los casos clínicos, perforada, complicada con peritonitis. Este paciente llega por emergencia, prácticamente con shock séptico. Necesitan aplicarle líquidos, le dan antibióticos, le sacan todo, lo atienden por emergencia. Pero recuerden que este paciente no va a mejorar mientras no corrijamos la causa o la fuente de toda esta infección. En este caso tendríamos que retirar el apéndice y realizar un lavado, ¿sí o no? Si es que fuera un acceso, un gran acceso en la pierna o en la pared abdominal, digamos, no se va a controlar el proceso de sepsis mientras no se realice un drenaje. Y lo que recomiendan es que hacer este control de la fuente dentro de las 6 a 12 horas. Una vez, o sea, prácticamente el paciente se estabiliza, como lo han visto, dentro de las 3 primeras horas, ¿sí o no? 3 a 6 primeras horas se estabiliza y ahí nomás, si la causa es quirúrgica, tiene que entrar a operar para corregir la causa. Ahora sí, ustedes ya vieron que ya iniciaron antibióticos al paciente con sepsis, pero nos sale nuestro cultivo y supongamos que nos dice que supongamos que le iniciamos con meropenem y aparte le damos, ¿qué le digo? A ver, hagamos un ejemplo que le damos a este paciente ceftriaxona con metronidazol, que son los medicamentos que prácticamente se utiliza bastante en emergencia, ¿ya? Pero sacan el hemocultivo y nos dice que el patógeno que había ingresado a nuestro organismo y estaba causando la infección era Escherichia coli. ¿Qué hago? Descontinúo uno de los fármacos porque yo sé que ceftriaxona lo coge bien a la Escherichia coli, mientras que metronidazol no tiene nada que hacer acá. Así que retiro el antibiótico, como dice acá, una vez ya identificado el patógeno y debemos ya graduar qué antibiótico, básicamente lo otro que recomienda, ¿cuánto tiempo le vamos a dar los antibióticos? Miren acá al costado izquierdo el tiempo que se da. Por ejemplo, para un cuadro de neumonía, esquemas de corta duración van desde 8, 3, 5, 7 días, mientras que también hay esquemas de larga duración. Pero miren, hay diferencias entre dar un esquema corto de esquema largo. Habrá diferencias que a un paciente con neumonía le demos tratamiento por 5 o 7 días o que se le dé por 15 días, según esta guía y estos estudios dicen que no hay diferencia. Igual para los casos de infección intraabdominal. Miren, entre 5 a 8 días, comparado con 10 a 15 días, tampoco no hay diferencia. Infecciones de las vías urinarias. Con 5 días es suficiente, no hay diferencia con darle 10 días de tratamiento, según las guías. Pero supongamos que aún así nosotros tenemos dudas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la procalcitonina nos lo recomendaban, no lo recomendaban para el inicio de antibióticos? ¿Se recuerdan al inicio cuando dijimos para empezar tratamientos antibióticos? Más sí lo recomiendan una medición de procalcitonina para el retiro de antibióticos. Si esta procalcitonina está disminuida, más tratamiento antibiótico. Y nos confirma que con una terapia corta es suficiente el tratamiento antibiótico.
Algunas otras cosas adicionales que nos deja esta guía es que si el paciente que nos viene con sepsis o shock séptico tiene una hemoglobina menor de 7, ¿qué debemos hacerle? ¿Alguien está por ahí? Transfusión de paquete globular. Recuerden que el criterio, entonces, como dice el compañero, es que tenga una hemoglobina menor de 7. ¿Qué más debemos ver en estos pacientes? A esos pacientes que ustedes saben se van a ir a UCI. Debemos hacer también profilaxis para las úlceras de estrés. ¿A qué se refiere esto? ¿Algún voluntario? Celeste. ¿Algún voluntario? Doctor, eh, durante el desarrollo de una sepsis o un shock séptico, como hay una respuesta inflamatoria sistémica, esto tiene también impacto a nivel de la circulación a nivel gastrointestinal, ¿no? Y bueno, esa es una de las formas de protección. Entonces, si se altera esta respuesta, puede generar Sí, estas ¿verdad? úlceras, ¿no? Por Por esto. eso debemos darles profilaxis para las úlceras de estrés. Generalmente el medicamento utilizado es el omeprazol. ¿Qué más se recomienda? También recomienda esta guía, como ven acá, profilaxis ¿para qué? ¿Lo logran ver? Profilaxis también para lo que es Tromboembolismo venoso. profilaxis para los tromboembolismos venosos. Claramente recomienda que esas profilaxis bien deben ser de forma mecánica o de forma farmacológica. Y los que más recomiendan son las heparinas de bajo peso molecular, ¿cierto? Las no fraccionadas. En este caso, por ejemplo, enoxaparina. ¿Qué más recomiendan en estos pacientes con sepsis, según esta guía? Nos recomienda también un control de la glucosa. Nos recomienda que debemos de 144 a 180. Y si es que esta es mayor de 180, tratar de controlarlo con insulina para tratar de conseguir que se encuentre en estos niveles. Como ven, tampoco nos pide que la glucosa esté en 100, 90, 80, ¿cierto? Porque en estos pacientes fácilmente pueden presentar hipoglucemia. Los valores que nos recomienda mantener es una glucosa entre 144 a 180. ¿Qué más nos recomienda esta guía? Nos recomienda también el inicio de una nutrición enteral temprana. O sea, ¿qué significa temprana? Dentro de 72 horas. Ya tiene que estar tratando de iniciar nutrición enteral, bien sea por zona nasogástrica o el hecho que no puede quedar sin nutrición. Ahora sí, continuamos con un poco de epidemiología y de ahí vamos a pasar a un caso clínico. Como ya habían visto, ustedes, esto de que la sepsis, 31 millones de personas sufren sepsis, de ellos 6 millones mueren. Ya sabemos eso. Que la mortalidad por sepsis es de 100% y que la mortalidad por shock séptico es de 40%. Recordar que por cada órgano afectado se aumenta aproximadamente la mortalidad en 15 al 30%. Por eso es que en una falla multiorgánica, ustedes saben que son 2 o más órganos afectados, ¿sí o no? Tienen una alta mortalidad, más del 50%. Y ahora sí, también hay esta guía, este estudio, en el cual podemos ver
¿Cuál es el foco de infección más frecuente que causa sepsis? ¿Alguien me puede decir? Jóvenes, ¿cuál es el foco más frecuente de sepsis? Exactamente, es el respiratorio. El respiratorio ocupa el primer lugar. Como ven acá, el respiratorio de todos, tanto en Europa, Sudamérica, Norteamérica, Oceanía, África, Asia, de todos, prácticamente el foco respiratorio, si hacemos un promedio a nivel mundial, ¿representa cuánto? El 60% aproximadamente de toda la patología, todos los cuadros de sepsis es a foco respiratorio. ¿Quién le sigue? Le sigue el foco abdominal, el segundo puesto, según vemos acá, con 20% aproximadamente, ¿cierto? Entonces, si es el primero, el segundo es el foco abdominal. Y el tercer lugar se la luchan ¿entre quién? Y para nosotros acá en Sudamérica, el tercer lugar lo ocupa lo que es el foco urinario. Para nosotros, para el folclore, generalmente del foco infeccioso en sepsis. En primer lugar, con un 60% aproximadamente de todas estas patologías, el foco respiratorio, con un 20% aproximadamente el foco abdominal y con un, supongamos, un 15% aproximadamente lo que es el foco urinario. ¿Ya? Ahora sí, de los gérmenes detectados, de todos los hemocultivos que se hacen, recuerden, no se encuentra en todos el patógeno causante. Solamente aproximadamente, solamente es positivo en el 70%. O sea, de las 100 supongamos, de 100 personas que tienen un cuadro de sepsis, shock séptico, solamente se logra determinar el patógeno en el 70%. El resto se quedarán con el manejo de antibióticos de amplio espectro, hasta mejoría. Pero miren, de estos patógenos identificados, ¿cuáles serán más de estos bacterias? De las bacterias ocupa el primer lugar. Recuerden, miren, las bacterias básicamente van a ser los que más se van a identificar en los cuadros de sepsis, seguido de lo que son los hongos, seguido de lo que son los virus, parásitos. Y de las bacterias, ¿cuáles serán las más frecuentes causas de sepsis? ¿Las gram positivas o las gram negativas? Negativa. Como ven en este cuadro, miren, las gram negativas son responsables aproximadamente del 60% de los cuadros de sepsis, mientras que las gram positivas solamente son responsables del 40%. Sea más frecuente es encontrar gérmenes gram negativos. Y de estos gram negativos, ¿cuál es el germen más frecuente? El patógeno más frecuente de los gram negativos. Como ven, según estos reportes, si comienzan a mirarlo y lo miramos en lo que es acá, lo podemos ver. ¿Cuál es el germen más frecuente? Pseudomonas, doctor. Pseudomonas, miren, entonces Pseudomonas es el más frecuente. Luego, ¿quién le sigue? Escherichia coli. Entonces, primero que debemos pensar es Pseudomonas y segundo, Escherichia coli. Mientras que si es
Gram positivo debemos sospechar en la mayoría de los casos que es causado por Staphylococcus aureus. ¿Ya? Para eso nos sirve lo que es este cuadrito. Vamos con otro. Bueno, como ya sabemos, la sepsis puede atacar, el foco puede ser cualquiera de lo que hemos visto, puede más frecuente pulmonar, luego le sigue gastrointestinal, luego le sigue el urinario, ¿cierto? De acuerdo a eso, va a dar sintomatología de acuerdo al foco afectado. Factores de riesgo para mayor mortalidad por sepsis. Los que ya sabemos es que el paciente tenga enfermedades crónicas tipo diabetes, VIH, hipertensión, pacientes de edad avanzada. Básicamente son factores de riesgo. Pero ya supongamos que nos llegó el paciente a nuestra emergencia. ¿Qué factores aumentan su mortalidad para este paciente? Retardo en reconocer el cuadro de sepsis. Si uno no lo maneja tempranamente, introduciendo, digamos, el antibiótico dentro de la hora de oro, y lo dejamos ahí al paciente, solamente lo hidratamos y esperamos que salgan sus resultados del laboratorio, que a veces demora en emergencia 3, y hasta si llegó en la noche, lo traen al siguiente día. Como dice acá, retardo en reconocer la sepsis, retardo en colocar antibiótico y retardo en tratar el shock. Supongamos, ya nos dice, la guía nos dice, dale líquidos, dale 30 mililitros por kilogramo dentro de las 3 horas. Tú cumpliste con darles tus 2 litros, 2100 mililitros y lo dejaste ahí y te olvidaste de reevaluar al paciente. Y supongamos que el shock se mantuvo. Ya saben que el siguiente paso es colocar vasopresores, ¿cierto? Continuamos. Entonces, ya habíamos visto que esta guía actual nos dice que utilicemos cualquiera de las escalas. ¿Y por qué lo sacaron al Q-SOFA o al SOFA que dio la guía del 2016? Miren cuánto es la sensibilidad y la especificidad del SOFA para lo que es detectar cuadros de sepsis, con 2 puntos a más. Miren cuánto es. ¿Cuánto de sensibilidad tiene? 28%. ¿Qué quiere decir esto entonces? ¿Qué quería decir una sensibilidad de 28%? ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario que me diga qué significa? ¿Sería bueno o sería malo? Eso nomás digan. Sería malo, doctor, porque tener una baja sensibilidad diría de que hay menos probabilidad de detectar casos positivos. Exactamente. Y como dice, el retraso en establecer el diagnóstico de sepsis puede aumentar la mortalidad en este paciente, ¿cierto? Miren, hasta el CIRS le ganaba en lo que es sensibilidad. Y según las guías, las que más recomiendan, haciendo una comparación entre estas 3 escalas, es esta. Miren la sensibilidad para esta guía, para esta escala de New, del 84% y una especificidad del 85%. Sabemos bien que mientras tenga más de 80, es una escala adecuada, ¿cierto? Para establecer lo que es el diagnóstico. Pero en fin, la guía del 2021 nos dice que somos libres de utilizar bien una o la otra y nuestro juicio clínico. Acá, dentro de la diapositiva les dejo estas escalas para que lo vean, las de New que mide, las de New también y las del CIRS. Y acá también está la del QSOF. Ahora sigue el manejo. De acuerdo a lo que hemos dicho, el manejo se basa en base al tratamiento etiológico y también de darle medidas de soporte. Según nos dice la guía,
Esta medida de soporte consiste en una reanimación inicial, en la cual debe hacerse durante las primeras 6 horas. Es crucial el manejo del paciente con sepsis y shock séptico dentro de las primeras 6 horas. Ya posteriormente se darán otras medidas de mantenimiento. Los objetivos, entonces, del manejo de un paciente con sepsis y shock séptico, ¿cuál es? Ustedes saben, ni bien llega el paciente y ya establecemos que tiene un cuadro de sepsis y encima vemos que llega hipotenso, inmediatamente aplicamos líquido, ¿cierto? Sus vías, vemos cómo evaluamos. Van colocando sus catéteres endovenosos, colocan líquidos, le obtienes cultivos, posteriormente a la obtención de cultivos le aplicas un medicamento de amplio espectro, le colocas a este paciente una sonda vesical con una bolsa colectora para medir cuánto está la diuresis. Porque ustedes saben que medir la diuresis no es una buena, como decir, un buen parámetro para ver si estamos reanimando adecuadamente. O sea, todos sabemos que la diuresis no normal es que sea más de 0,5 mililitros por kilogramo hora. También podemos evaluar en este paciente el llenado capilar, haber tomado lactato y al momento controlar y medir si las medidas de reanimación han sido las adecuadas. Lo ideal, que dicen, supongamos, si me sale un lactato de 6 al inicio y le tomo a la hora, después de haber hecho todas mis medidas de reanimación, y me sale un lactato de 4, quiere decir que estoy haciendo bien las cosas, porque había una reducción más del 10% de lactato. Asegurarme que la saturación de oxígeno esté más del 94% y, como habíamos dicho, mantener una glucosa entre 144 a 180, ¿cierto? Esos son los objetivos que debemos mantener. Miren, cuando vean emergencia y les llega un paciente con cuadro de sepsis e hipotenso, generalmente van a ver este cuadro. ¿Cómo se llama esta coloración? De coloración rojiza, azulada, que puede estar en la piel. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Lívido reticularis, doctor. Exactamente. Esa es la libido reticularis. Y es un signo de hipoperfusión, ¿cierto? Bueno, acá qué más hay. Recordar, este cuadro solamente es para que recordemos. ¿Para recordemos qué? Que nuestros cuadros de sepsis o shock séptico son unos shocks de tipo. ¿De qué tipo es ese shock séptico? Es distributivo, ¿ya? Donde básicamente hay una disminución de la resistencia vascular periférica. Eso no lo deben olvidar. Solamente para ubicarnos donde estamos en el shock séptico. Y acá lo que les decía, del lactato. Miren, básicamente, lo ideal es que a las horas o 2 horas o 3 horas, nuestro lactato al menos, por lo menos disminuya un 10%. Si es que hay una disminución en el 50% sería mejor, porque este paciente tiene mayor posibilidad de sobrevivir. ¿Ya? Bueno, este es un esquema como para que veamos cómo es el manejo de un paciente. Entonces, esperen para verlo acá. ¿Lo logran ver el esquema completo? Sí, doctor. Sí Sí, se ve. doctor. Ya está. Entonces, es que no lo veo. A ver cómo... Ya está. Voy a bajar esto. Pues. Lo voy a mover. Entonces, paciente que llega con una sospecha o evidencia de una infección
y uno le aplicó una de las escalas que les habíamos mostrado, y una del CIR, la de Q-SOFA, o la de Nuke, la de Nuke, y vemos que tiene criterios para sepsis, ¿qué debemos hacer con este paciente? Iniciar medidas de reanimación precoces. O sea, ¿qué debemos hacer? Iniciar tratamiento antibiótico. Debemos ver a qué foco está ocasionando este cuadro de sepsis. Debemos tomarle el lactato, ver cómo está la presión arterial media. Supongamos que el lactato no está más de 2. La presión arterial media está más de 65 milímetros de mercurio, entonces solamente reevaluamos y damos medidas de mantenimiento. Pero supongamos que está esto presente. ¿Qué significa? Es un paciente con sepsis, más todo esto es un paciente con shock séptico, ¿cierto? ¿Qué se le agrega posteriormente? Se le administra cristaloides a 30 mililitros por kilogramo dentro de las 3 horas. Dice, aquí en este caso lo están aplicando en los 30 minutos nomás, para reevaluar dentro de tu hora de oro. Básicamente, si a pesar de esto persiste la hipotensión, ¿qué se hace? ¿Qué se hacía si a pesar de haber administrado tus líquidos se mantiene la hipotensión? Los vasopresores. Los vasopresores. El más indicado es, como dice acá, y como ya lo han visto en la guía, la Norepinefrina. norepinefrina o noradrenalina. Si es que falla la noradrenalina, vasopresina. Presina. Si es que falló la vasopresina y tiene insuficiencia, afectación cardíaca, ¿qué le damos? Epinefrina. Dobutamina. Dobutamina. Y si supongamos que la función cardíaca está bien, le damos recién lo que es Epinefrina. epinefrina. Pero si a pesar que ya le di todos los 3 vasopresores y continúo con hipotensión, ¿qué le agrega? Hidrocortisona. Hidrocortisona a dosis de 200, acuérdense. ¿Ya? Miligramos al día. Como dice acá. Básicamente, ya recordar que es un paciente, básicamente, ya que está utilizando vasopresores, es un paciente que debe estar dentro de las 6 primeras horas en UCI, ¿cierto? Y si supongamos que el foco fuera que necesitara un tratamiento quirúrgico, debe realizárselo dentro de las 6 a 12 horas. ¿Ya? Ahora vamos a ver diagnóstico diferencial para los cuadros X. ¿Por qué? Acá pueden ver que una pancreatitis aguda puede simular un cuadro de sepsis. Los politraumatizados, los grandes quemados, son los diagnósticos diferenciales. A veces puede llegar un paciente con pancreatitis aguda, tú lo evalúas, piensas que es una sepsis, le inicias antibiótico, pero después de sacarse su lipasa pancreática y sale elevada, le retiras el antibiótico porque ya sabes de que ha sido una causa de pancreatitis, que esta no se maneja con antibióticos, lógicamente, ¿cierto? Ahora, a ver, un voluntario para que lea el caso clínico y lo va siguiendo. ¿No hay ningún voluntario? Yo, doctor. Ya, te escucho, a ver, por favor. Mujer de 55 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus de tipo 2, litiasis renales, extraído por familiares al servicio de urgencias del hospital por un cuadro de 3 días de evolución de fiebre de hasta 38.5 centígrados, con escalofríos, dolor abdominal irradiado a flanco izquierdo, disuria y oliguria. A la exploración física. A ver, discúlpame. Hasta ahorita entonces estás identificando factores de riesgo de este paciente para complicarse.
¿Cuáles serían? Sí, la hipertensión, la diabetes mellitus. Tipo 2, ¿cierto? Ya está. ¿Y qué comorbilidad tiene aparte? Los cálculos en las vías urinarias, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Ya. doctor. Continuamos, a ver, continúa leyendo. Ya sabemos que es un paciente que está con cálculos urinarios y viene por fiebre, más oliguria, más disuria, más dolor en flanco izquierdo. Ya está. Continuamos. La exploración física, el peso de 75 kilogramos, talla de 1,65 m. Destaca afectación del estado en general con sequedad de mucosas, presión arterial 70/40, frecuencia cardíaca de 120, frecuencia respiratoria de 30 respiraciones, temperatura axilar de 39 centígrados y defensa abdominal con puño de percusión lumbar izquierda positiva. ¿Tú hasta ahí qué dirías, joven? ¿Qué sospecharías si le aplicas alguna de esas escalas? Bien por la DERCIS, la NEWS, o un Q-SOFA, ¿de cuánto saldría acá esta paciente? ¿Cómo se le debería hacer Q-SOFA? 12-3. Bueno, afectación del estado general. Nos faltaría el neurológico, ¿cierto? Porque acuérdense que el Q-SOFA evalúa neurológico, presión arterial sistólica y frecuencia respiratoria, ¿cierto? ¿Sí? Sí, doctor. La presión arterial sistólica está menos de 110, ¿cierto? Está en 70. Sí, Tiene aparte una frecuencia respiratoria de 30. Con eso ya tiene 2 puntos, ¿cierto? ¿Sí? Y tiene más signos que según otra escala, por ejemplo, la fiebre. ¿Cuánto tendría su presión arterial media este paciente? de 50, doctor. 50, doctor. A ver, si la sacamos, la presión arterial media siempre es la diastólica más la tercera parte de la diferencial. Entonces, la diastólica es 40. La tercera parte de la diferencial, 70 menos 40, es 30. La tercera parte es 10, ¿no? Como dicen ustedes, 50. Tiene una presión arterial media menor de 65, ¿cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Ante un paciente con un shock séptico, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Sí, doctor, por hipotensión. Entonces, nos llega el paciente por emergencia. Ahí mismo, entonces, ¿qué hacemos? A ver, continúa, joven, por favor. Se inicia fluidoterapia con cristaloides de 100.000 litros y medio en 30 minutos. Colocación de sonda Foley con bolsa colectora. Cero. Se solicita. Se solicita exámenes de laboratorio, hemograma completo, PCR, lactato, AGA, con Ritos. electrolitos y electrocardiograma. ¿Qué más? Se toma hemocultivos y urinocultivo y se inicia antibiótico-terapia precoz con 1 gramo de meropenem y 1 gramo de amicacina. Miren, este es el actuar que se hace frente a un paciente que llega con shock séptico. Como ustedes vieron, le colocan sus 2 catéteres intravenosos, inician la reposición con líquidos cristaloides. En este caso le están colocando el cloruro de sodio al 0,9%. Pero recordar, pesa 75 kilos. Nos decía que era de 30 mililitros, ¿no? Por kilogramo. O sea, para ella hubiera estado unos 2.200 aproximadamente mililitros, ¿cierto? Sí, doctor. Ya Faltaría. faltaría. Miren que inmediatamente están solicitando exámenes de laboratorio, entre ellos el lactato. ¿Sí? Le piden el AGA, piden un electrocardiograma para ver si no hay afectación del corazón. Ahí nos va a ver. Si llega, estamos pidiéndole hemocultivos. Este paciente, por la presencia de cálculos en las vías urinarias, sospechamos de un foco urinario, ¿cierto? Por eso es que el médico le está solicitando hemocultivos o urinocultivos y le inicia
Antibioterapia precoz con meropenem. Es un fármaco de amplio espectro, ¿cierto? Del grupo de los carbapenem, más amikacina. Ya está. Continuamos. Entonces ya, miren los resultados de un hospital ideal, que no es el Perú, le salieron ahí mismo, miren. No pasó ni una hora y ya está. A ver, por favor. Orina de aspecto piúrico, la analítica muestra proteína C reactiva de 90 miligramos por decilitro, creatinina de 2.8 miligramos por decilitro, sodio de 140 mil equivalentes por litro, potasio 5 mil equivalentes por litro, leucocitos de 25.880, 14% de neutrófilos no segmentados, hemoglobina de 10 miligramos por decilitro, plaquetas de 98.000, tiempo de protrombina de 20 segundos, lactato de 6, equilibrio ácido-base venoso con pH de 7.28, una presión arterial de CO2 de 30 mililitros de mercurio, bicarbonato actual de 15 milimoles por litro, y sedimento de orina con mayor a 100 leucocitos por campo y electrocardiograma con taquicardia sinusal. O sea, básicamente el electrocardiograma está normal, ¿cierto? Porque te dice que es una taquicardia sinusal, ¿cierto? Sí. El hemograma está alterado, la creatinina, básicamente si le aplicamos ya la escala ESOPA, vemos prácticamente tiene más de 2 puntos, ¿no? Tiene una creatinina elevada, tiene las plaquetas disminuidas, miren el ácido láctico cómo está en un cuadro de acidosis, ¿no? ¿Sí? Básicamente Sí, doctor. metabólico. Y a foco urinario, ¿cierto? Continuamos a ver. Ya salieron los resultados. ¿Qué pasa? Continúa, por favor, ¿qué pasa? A ver. A pesar de fluidoterapia, persiste hipotensa y diuresis de 0,2 mililitros por kilogramo por hora, por lo que se inicia. ¿Cómo está, señor? ¿Está normal? ¿Está disminuida? ¿Está aumentada? Disminuida. Recordar que la diuresis, lo normal es mayor de 0,5 mililitros por kilogramo hora. Estos valores nos permiten evaluar a la hora nomás los resultados del paciente. Entonces, continuamos a ver. Por lo que se inicia perfusión de noradrenalina en dosis de 0,4 microgramos por kilogramo por minuto, consiguiendo una presión arterial de 120 sobre 70 mililitros de mercurio. Lo recuperó. Gracias a Dios con la noradrenalina, ¿sí o no? Continuamos a ver. Se realiza una ecografía abdominal donde se observan signos de pilonefritis aguda en el riñón izquierdo con la presencia de un absceso renal y con obstrucción de la vía urinaria ipsilateral. Ya vimos el foco, ¿cierto? Es a foco urinario y aparte de esto tiene un absceso en el riñón. ¿Qué tenemos que hacer con ese absceso, jóvenes? Drenar. Drenar. A ver, continuemos. Paralelamente, la paciente presenta deterioro respiratorio con aparición de infiltrados pulmonares bilaterales en la radiografía de tórax y necesidad de intubación endotraqueal y ventilación mecánica invasiva, modalidad controlada por volumen, con fío de 60%, frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, volumen corriente de 6 mililitros por kilogramo, presión positiva al final de la expiración de 8 centímetros por hora. básicamente entonces ves una paciente que de un momento a otro, conforme estaba haciendo, se comenzó a complicar. Cierto que recuperamos la presión, pero ya se afectó un poco la parte respiratoria. Miren, el paciente ya está en UCI, pasa a UCI, intubada prácticamente, y lo ven la cantidad de fármacos que le están colocando. Continuemos. La paciente debe decir ahí, disculpe. La paciente se traslada entonces a la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué más? Donde se le coloca un catéter venoso central, obteniéndose una saturación de oxígeno venoso central del 63%.
El gasto cardíaco mediante el análisis del contorno de la onda de pulso es de 3,6 litros por minuto, índice cardíaco de 1,9 litros por minuto por metro cuadrado, y la variación del volumen sistólico paciente sedada y sin respiraciones espontáneas el 18%, por lo que se intensifica la fisioterapia con nuevas cargas de cristaloides, mejorando el índice cardíaco. Mire, ahora sí, ¿qué quiso decir de esto? ¿Cuánto es aproximadamente el gasto cardíaco? ¿Está normal o está disminuido? Bueno, si nos acordamos, su compañero nos dijo que aproximadamente 70 mililitros es el volumen sistólico. Si lo multiplicamos por una frecuencia cardíaca de 70 aproximadamente, nos da que el volumen, el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico, el gasto cardíaco, ¿cierto? Nos da un gasto cardíaco de 5 litros aproximadamente por minuto, ¿sí? Entonces, si sabemos que el gasto cardíaco normal es de 5 litros, entonces vemos que acá está disminuido el gasto cardíaco, entonces se nos dice 3,6, ¿cierto? El FlowTrack es este aparatito que va a medir básicamente, como ustedes lo ven acá, mide el gasto cardíaco y nos va a dar una serie de datos más, como es también la saturación de oxígeno en el catéter venoso central. El índice cardíaco, ¿cuánto es aproximadamente? Lo normal. Recordar que lo normal es más de 2,5. Y la variación que nos dice acá, la variación del volumen sistólico es del 18%. Lo normal es que sea menos del 10%. Con todos estos datos que nos dio este aparatito, básicamente nos permite decir que ese paciente, como dice acá, necesita líquidos. Motivo por el cual le aumentan los líquidos, como dice acá, mejorando el índice cardíaco. ¿Qué más? Continúa, por favor. Se contacta con el servicio de urología colocándose un catéter doble J en la vía urinaria izquierda y un drenaje percutáneo renal izquierdo con salida de material purulento que se cultiva. Ya, entonces el catéter doble J básicamente va a conectar, va a permitir el paso de la orina. Y aparte le han hecho el drenaje del foco infeccioso, ¿cierto? Ya está, continuamos. Tras el tratamiento instaurado, la enfermera presenta mejoría de la diuresis a 0,6 mililitros por kilogramo por hora, mantenimiento de la presión arterial media, mayor de 65 mililitros de mercurio, gasto cardíaco de 6 litros por minuto, con un índice cardíaco de 2,9 litros por minuto por metro cuadrado, y variación del volumen sistólico del 8%, que lo normal es menor de 10. Continúa. Entonces, como vemos, ya mejoró el paciente debido a que estamos ya dándole manejo, control del foco, ¿cierto? Y agregándole más líquidos. ¿Qué más? La analítica control. La analítica de control a las 6 horas del procedimiento muestra un descenso de los niveles de lactato mayor del 10%. Recuerda que al inicio estaba 6 y ahorita está en 4, quiere decir que hay una buena respuesta, ¿cierto? Ha disminuido 2 puntos, o sea, básicamente más del 10%, ¿no? Sí. Ya. Continuamos. En los hemocultivos y en el cultivo de la colección crece pseudomonas aeruginosa sensible a carbapenems y aminoglucósidos, retirando la amicacina a las 48 horas. La enfermera presenta progresiva mejoría hemodinámica y respiratoria, permaneciendo con diuresis espontánea. A las 72 horas del ingreso se retira el tubo endotraqueal y a las 96 horas se traslada a sala convencional sin complicaciones. Muy bien. Bueno, bien, gracias. Entonces, como ven, esta fue la evolución de un paciente con un cuadro de sepsis, con las comorbilidades ya descritas, a foco urinario y cómo más o menos lo fueron manejando. Esto básicamente ha sido para graficar cómo debemos manejar este tipo de pacientes, los valores que tenemos que tener presentes. Entonces,
a modo de conclusiones, ¿alguien me puede decir alguna conclusión o algunas conclusiones con respecto a este tema? ¿Es importante o no importante iniciar el manejo precoz en los pacientes con shock séptico? Sí, doctor. Y recuerden que debe hacerse dentro de la hora. ¿Es importante o no es importante iniciar el uso de antibióticos de amplio espectro dentro de la hora? También. Ese paciente, recuerden que tenemos que estar revalorándolo para ver si es que hay respuesta en nuestros líquidos. Si no hay, recuerden que tenemos que usar los vasopresores. Si no responden los vasopresores, debemos usar los corticoides. Recordemos que dentro de la hora tenemos que empezar cuánto falla la diuresis para ver si hay una respuesta adecuada. Y también, si es que el foco, en un caso que fuera una apendicitis, habría que resolver la apendicitis, no se va a solucionar el problema, ¿cierto? Y el paciente va a continuar completamente. Bueno, jóvenes, esto fue en cuanto a sepsis. ¿Alguna consulta? Más o menos un poquito claro, más difícil de entender. Yo creo que un poco más claro, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos, ¿aguantan para lo que es radiología de abdomen? Sí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver radiología de abdomen. ¿Pueden prender sus cámaras, por favor? Porque aquí en radiografía sí necesito que participen, sí o sí. Gracias a los que han participado hasta ahora en sepsis. Pero recuerden que para sacar los datos necesitamos participación. Si no participan, lo hacemos algo monótono. Gracias a los compañeros que participaron, porque si no me sentía solo acá. Cámaras, por favor, estimados alumnos. Ustedes creo, ya están yendo a los hospitales, ¿o no? No creo que no hayan visto una radiografía de abdomen, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todos han visto una radiografía de abdomen? ¿O no han visto hasta ahorita? Sí, doctor. Sí, ¿cierto? Bueno, básicamente lo que vamos a ver ahorita, ustedes ya bien saben, ya han llevado lo que es tomografía de abdomen, ecografía de abdomen, han visto prácticamente que la tomografía es mucho mejor que la radiografía. ¿Cierto? Hospital nivel 1 o un policlínico, donde a lo mucho van a tener una radiografía de abdomen, ¿cierto? Y aquí parte de la importancia de lo que es saber identificar qué podemos ver en una radiografía de abdomen y prácticamente para qué nos sirve. En la radiografía de abdomen, a ver, me encontré esto.